Hola compañeros, pues ya es hora de realizar la actividad integradora 2 de la semana 1, la cual se llama determinación de variables. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues bueno, iniciemos como siempre. En esta actividad, al igual que en la anterior, pide que previamente hayamos revisado los temas, algunos temas, en este caso, principales indicadores de la estadística, principios básicos de la estadística y para saber más. Después, ¿qué producto entregarás? Nos dicen que hay que entregar un documento en el que presentes la tabla que se solicita. Y pues bien, ya para entrar en detalles, nos dicen o nos preguntan qué hacer. Y nos dicen que debemos explorar los dos temas que se presentan a continuación y las líneas de análisis que se proponen como referencia. Entonces, los dos temas que se proponen, creo que no hay problema con eso, con entender eso, pues. El primer tema es el de obesidad y sobrepeso. El segundo tema es el de contaminación ambiental. Ahora, la primera parte es esta. ¿Qué significa esto de líneas de análisis? Pues bien, yo la forma en que les recomendaría que lo interpretemos es de la siguiente manera. Una línea de análisis es un aspecto o algún elemento que yo quiero analizar con respecto a mi tema de investigación. Ahorita vamos a ir viendo esa parte, pero la línea de análisis es qué quiero saber yo con respecto a mi tema o a mi problemática. Entonces, es eso, ¿no? Algún aspecto a investigar de mi problema. Ahora, por ejemplo, aquí en esta tabla nos dicen que con respecto al tema de obesidad y sobrepeso, nos podríamos preguntar qué fenómenos naturales o procesos sociales están vinculados a la obesidad. Entonces, nos dicen, esta problemática está vinculada con diferentes líneas de análisis o estudio. Por ejemplo, consecuencias de la obesidad. Y es lo que les decía, aquí se entiende mucho más lo que quiere decir qué es una línea de análisis. Por ejemplo, ¿qué quiero saber yo de la obesidad y del sobrepeso? Algo que yo quiera saber de la obesidad y del sobrepeso va a ser una línea de investigación de ese tema. Algo que yo quisiera saber, por ejemplo, es las consecuencias que tiene la obesidad. Yo quiero saber qué consecuencias tiene la obesidad. Entonces, el, esa es una línea de análisis o es una línea de investigación. Otra posible línea de análisis o de investigación sería la obesidad y el impacto económico para su atención en el país. Entonces, y así con todas las demás, creo que con este tipo de cosas ya queda más claro. El otro tema que nos proponen es el tema de contaminación ambiental. Y lo mismo nos preguntan qué fenómenos naturales o procesos sociales están vinculados con la contaminación ambiental. Y lo mismo, posibles líneas de análisis o posibles cosas que yo puedo investigar con respecto a la contaminación ambiental serían enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación ambiental. Otro aspecto u otra cosa que yo podría estudiar o que me interesaría estudiar con respecto a la contaminación ambiental es la calidad del aire y así podríamos ir pensando en en algunos temas más que podríamos investigar y todos esos temas serían líneas de análisis o líneas de investigación. Entonces, creo que ya más o menos quedó claro esa parte. Me interesaba que entendiéramos bien
que es una línea de investigación. Después dicen que a partir de eso determina las variables y nos dicen cualitativas, nominales u ordinales, cuantitativas, discretas o continuas, y dependientes e independientes. Esta parte es en la que también me voy a detener un poco, porque no es que sea difícil, pero son 6 tipos, entonces creo que vale la pena hacer un repaso de lo que significa cada uno de esos 6 tipos de variables. Pues para eso, como siempre, podemos recurrir al documento extenso de la unidad, en este caso el de la unidad 1, y ahí a partir de la página 21 se empieza a explicar lo que es una variable y después poco a poco nos van a ir explicando lo que son las variables independientes y lo que son las variables dependientes y finalmente nos van a explicar lo que son las variables cuantitativas y lo que son las variables cualitativas y que a su vez se dividen en discretas y continuas y nominales u ordinales. Entonces, pues esta parte del documento extenso lo pueden leer ustedes con calma para irlo entendiendo y a mí me gustaría explicarlo, digámoslo así, a mi manera. Entonces yo lo que voy a hacer es una tabla en la que vaya explicando qué significa cada una de esas variables. Entonces, por principio de cuenta, una variable, como su nombre lo indica, es algo que varía. Entonces, las variables se utilizan para precisamente estudiar fenómenos, estudiar procesos que cambian a través del tiempo. Entonces, las variables se pueden clasificar de diversas formas. Entonces, aquí le voy a poner así, variables, y vamos a ver que existen de diversos tipos. Unas les vamos a llamar cualitativas y otras les vamos a llamar cuantitativas. Cuantitativas. Y hay otro tercer grupo de variables que les vamos a llamar dependientes o independientes. Entonces, a ver, vamos viendo. Las variables cualitativas, este nombre, es decir, el de cualitativo, significa o viene de cualidad. Es decir, ¿qué es una cualidad? Por ejemplo, que una cualidad de algún objeto es algún rasgo, alguna característica que tiene ese objeto. Entonces, las variables cualitativas lo que hacen es, digámoslo así, medir cualidades, rasgos, aspectos, características de los objetos. Y por otra parte, las variables cuanti, es decir, de cuántos, es decir, de contar, son las variables cuantitativas, son las variables que nos van a decir numéricamente cuántos hay de esa variable, por decirlo de alguna forma. Entonces, las variables cualitativas tienen que ver con las cualidades y su propio nombre lo dice y me gustaría que siempre que vieran esta palabra de cualitativo piensen en eso, en cualidades. Y las variables cuantitativas tienen que ver con cantidades, con números, con que se pueden medir numéricamente. Entonces, cada vez que veamos cuantitativo, me gustaría que pensemos en eso. Entonces, las propias palabras cualitativo y cuantitativo nos dicen a qué se refieren cada una de ellas.
Ahora, las cualitativas nos explican que las podemos a su vez ver en dos bloques. Las que podemos llamar nominales y las que podemos llamar ordinales. Y ahorita vamos a ir explicando cada una de estas. Por su parte, las cuantitativas las podemos agrupar como discretas y las podemos agrupar como continuas. Entonces, y lo mismo, los propios nombres nos van a ir diciendo lo que significan. Nominal viene de nombre y ordinal viene de orden. Entonces, recordemos, hay variables cualitativas, es decir, que tienen que ver con una cualidad del objeto. Y esa cualidad solo puede ser nombrada, no puede ser ordenada. Entonces, veamos un ejemplo que a mí me parece como fácil de entender es si yo quisiera, por ejemplo, clasificar o ver las posibles variables del tipo de pelo o el tipo de color de piel con que frecuentemente nombramos a las distintas personas que pueden existir en el mundo. Están de acuerdo que eso es algo que varía, no todas las personas tienen el mismo tipo de pelo o el mismo tipo de piel. Entonces podemos empezar a decir, pues hay un tipo de pelo rubio. Generalmente le llamamos rubio o güero, o pues sí, rubio o güero. Otro tipo de personas serían, no sé, de personas o de cabello, no sé, negro, castaño, castaño. Otro que se me ocurre es pelirrojo, pelirrojo. Otro que sería, no sé, pensando un poco más en tipo de piel, asiático, de ese tipo de piel que luego le dicen amarillo. Y si nos fijamos, no es que el rubio sea más o menos que el pelirrojo, es decir, no se puede establecer un orden como decir, el rubio es el primero, el pelirrojo es el segundo, el negro es el... No, simplemente hay distintos tipos de pelo o de piel y por lo tanto es una variable cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Pues porque no se puede medir con números. Entonces, esto no se puede medir con números. Y por eso es cualitativa, es una cualidad. Una persona puede tener la cualidad de ser rubio o de tener el pelo rubio. ¿Y por qué es nominal? Porque solamente se puede nombrar. Para que fuera ordinal, estas características o estas posibles variables o variaciones se tendrían que poder ordenar y no se pueden ordenar, no hay un orden preestablecido para indicar cuál es el que tiene menor intensidad y cuál es el que tiene mayor intensidad. Entonces por eso solo son nominales. Entonces el tipo de piel, el tipo de cabello sería una variable cualitativa y nominal de las personas. Ahora, veamos un posible ejemplo de variable cualitativa ordinal. Ahí hay muchos, o sea, creo que los más difíciles son los nominales. En los cualitativos ordinales podría haber muchos, por ejemplo, algo que varía durante la semana, pues son los días de la semana. Lunes, martes, miércoles y ya sabemos los demás. Entonces, estos sí llevan sí llevan un orden. El lunes es el primer día, el martes es el segundo, el miércoles es el tercero,
Eso es lo que me interesa ahorita que entendamos, que los ordinales son cualitativos, es decir, cualitativos en el sentido de que no son numéricos, son rasgos de los días de la semana. Es decir, ser el lunes, ser el martes y a su vez esos días de la semana, lunes, martes, miércoles, se pueden ordenar con un orden fijo. Primer día de la semana, segundo día y así. Ahorita vamos a ir viendo que hay muchas cosas que también se pueden ordenar. Entonces esto nada más lo pongo como ejemplo ahorita. Ahora, veamos las cuantitativas. Las variables cuantitativas creo que siempre van a ser las más fáciles. Una variable cuantitativa quiere decir que lo podemos medir con números, por eso es de cuántos, cuantitativa. Una variable discreta cuantitativa, por ejemplo, de las personas sería su edad en años. Entonces sería, una persona puede tener 1 año, puede tener 2 años, puede tener 3 años, 4 años y así sucesivamente. Entonces la edad puede ser una variable discreta si la medimos en años. Ahora, una variable cuantitativa continua, por ejemplo, las variables cuantitativas son, quiere decir que las podemos medir con número y si son continuas es que esos números pueden ir variando de poquito en poquito. Entonces, no sé, ahorita se me ocurre... Ay, son muy fáciles y no se me ocurre ninguna. Pues voy a poner el ejemplo que tengo preparado para lo que vamos a hacer después y voy a pensar en el porcentaje de colesterol que una persona tiene en la sangre. Entonces, el porcentaje de colesterol que una persona puede tener en la sangre puede ir desde 0%, pero puede ir variando de manera continua. Puede tener 0.11%, otra persona puede tener 10%, otra persona puede tener 26.6% y ese es el chiste. El chiste es que lo podemos variar o el porcentaje de colesterol en la sangre puede variar de forma tan pequeña o como uno quiera. Entonces por eso es que que el porcentaje de colesterol se puede ver como una variable continua. Entonces, con esto espero que quede más o menos claro lo que significa, o sea, con esto que acabamos de explicar aquí, me gustaría que quedara más o menos claro lo que es una variable cualitativa y lo que es una variable cuantitativa. Ahora, por otro lado, nos falta explicar lo que son las variables dependientes e independientes. Entonces, una variable dependiente, igual como su nombre lo indica, es que depende de otra, o para que se entienda mejor, una variable es el resultado de otra. Y si una variable es el resultado de otra, pues entonces depende de esa otra variable. Entonces, a mí me gustaría que pensemos en las variables dependientes como las variables que son el resultado de un fenómeno o de un proceso. Y las independientes, pues como su nombre lo indica, no dependen de otras. Y al no depender de otras, a mí me gustaría que pensemos en ellas como las que originan el resultado. Es decir, las independientes son las primeras o las que originan el resultado y las dependientes pues son precisamente ese resultado. Entonces ahorita con lo que vayamos viendo se va a entender un poquito más
toda la parte de variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas, como las dependientes y las independientes. Entonces, hasta ahorita ya hemos realizado esta parte que está aquí de entender los tipos de variables. Con eso podemos hacer ya lo que propiamente se pide en la tabla. En la actividad nos dicen que tenemos que llenar una tabla como esta, es decir, que primero tenemos que elegir uno de estos dos temas, el de obesidad y sobrepeso o el de contaminación ambiental. Yo, al igual que en la actividad, ahorita estoy pensando que a lo mejor hubiera elegido mejor el otro. Yo elegí también el tema de sobrepeso y obesidad. Entonces lo que vamos a hacer es ir construyendo una tabla como esta, pues para ver cómo se hace. Entonces voy a pasarme a otra página para poder hacer la tabla con más espacio. Entonces nosotros, ¿qué tema vamos a elegir? Así, si yo fuera ya llenando mi tabla, el tema que elijo también es el de obesidad y sobrepeso. Obesidad y sobrepeso. Línea de análisis o aspecto a investigar. En lugar de llamarle línea de análisis, yo le voy a llamar aspecto o tema a investigar. Creo que se entiende más poniéndolo así, tema a investigar. El tema a investigar para mí sería infartos al corazón como consecuencia de la obesidad. Como consecuencia de obesidad. Obesidad. Bueno, no sé, no escribí bien ahí, pero dice obesidad. Entonces nos preguntan, ¿es un fenómeno natural o es un proceso social? Pues en este caso es un proceso social, porque es de la sociedad de los individuos, proceso social. Entonces esta parte no está nada difícil y de hecho no me interesa mucho resolverla con tanto detalle. Entonces, bueno, y falta esta parte, es un evento determinístico o aleatorio, es decir, el número de personas que van a tener, aquí me faltó decir, ¿no? O sea, el número de personas eh, que van a tener infartos al corazón como consecuencia de la obesidad. Eso es ese número o ese número es un evento aleatorio, es decir, uno no puede saber con exactitud cuántas personas van a ser en un año específico, por ejemplo. Uno puede hacer estimaciones, pero con precisión no lo podemos determinar. Entonces, en este caso va a ser un evento aleatorio, por lo que acabamos de decir. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ir considerando diversas variables para ese fenómeno que acabamos de describir. Entonces aquí vamos a poner primero variable. Voy a empezar a hacer mi tabla. Espero que no quede tan fea. Aquí voy a poner variable. Aquí voy a poner tipo de variable. Tipo de variable. Aquí voy a poner variable cuantitativa o cualitativa. Y aquí voy a poner discreta o continua.
Entonces, en tipo de variable, el primero que voy a considerar, pues por lo que acabamos de decir, es el personas con infarto, para ponerlo así rápido, con infarto. Entonces, esto que, esto que estoy poniendo aquí, es decir, las personas con infarto, o dicho de manera más explicada, el número de personas que tienen un infarto al corazón debido al sobrepeso, es sería una variable dependiente o sería una variable independiente. Con lo que acabamos de decir en la lámina anterior, las variables dependientes son el resultado, es decir, el resultado significa el resultado del experimento, el resultado de la investigación, y al ser el resultado de la investigación es lo que queremos investigar. Y las variables independientes son las que originan ese resultado, como lo habíamos dicho. Entonces, si yo quiero ver personas con infartos, es esa variable o el número de personas con infartos serían mi resultado. Y al ser mi resultado, pues entonces quiere decir que es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, si esta variable es lo que yo quiero investigar, entonces, como es lo que yo quiero investigar, es el resultado de mi investigación. Y al ser el resultado de mi investigación, pues va a ser una variable dependiente. Ahora, esa variable es cuantitativa o cualitativa. El número de personas con infarto, yo lo puedo cuantificar, es decir con un número cuántas son. Pues sí, pueden ser una, pueden ser dos, y por lo tanto esta variable es variable dependiente cuantitativa. Ahora, ya que sé que es cuantitativa, es discreta. Bueno, aquí en este falta también, puede ser discreta, puede ser continua, pero también puede ser nominal o puede ser ordinal. Hay esas cuatro posibilidades, nada más había puesto dos. Bueno, entonces, siguiendo. El número de personas con infarto ya habíamos visto que es la variable dependiente y que es una variable cuantitativa porque se puede cuantificar con números. Se puede cuantificar con números de manera discreta o continua. Se puede cuantificar en este caso de manera discreta porque pueden ser una, dos, tres, y en este caso ponemos que es discreta. Entonces, aquí deberíamos de ustedes en su tarea explicar el por qué es discreta, lo cual acabo de decir yo. Deberíamos de explicar es por qué es cuantitativa, también lo acabo de explicar. Entonces, todas estas cosas que vamos explicando, sí es importante que ustedes también las aclaren en su actividad. Entonces, ahora vamos a hacer algunas otras variables para que vaya quedando más completa nuestra tabla. Entonces, y lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que está aquí. Aquí pusieron algunas variables y explicaron qué tipo de variable era y el por qué. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, eh, por ejemplo, algo que puede influir en que una persona tenga un infarto al corazón es, por ejemplo, su raza o la raza de la persona. De hecho, yo me podría preguntar si la raza de la persona o su etnia, no sé cómo decirlo, creo que está bien dicho raza. Yo me quiero preguntar si la raza de la persona hace que una persona sea más propensa o menos propensa a tener un infarto al corazón. Entonces, yo quiero ver
si la raza de la persona es una causa de que una persona tenga un infarto. Y entonces, como yo estoy viendo a la raza como una causa, entonces va a ser una variable independiente. Las variables independientes, acuérdense, son las que originan mi resultado. Yo quiero ver si la raza de la persona origina que la persona tenga un infarto. Entonces, por eso la raza de la persona va a ser variable independiente. Ahora, la raza de la persona, ¿qué tipo de raza, qué tipo de variable es? ¿La raza es algo que se puede establecer con un número o es algo que se puede establecer con una cualidad? Pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es algo que se puede establecer con una cualidad. La raza de la persona puede ser, por ejemplo, bueno, y si se puede establecer como una cualidad, entonces la raza de la persona es una variable cualitativa. Ahora, las razas de las personas, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, pueden ser africano, asiático, eh, caucásico, es decir, del tipo europeo, no sé, mm, afroamericano, es decir, las razas no se pueden ordenar como que unas son menos y otras son más. Entonces, debido a eso, es que esta sería nominal. Entonces ya llevamos dos. Otra posible variable que yo podría considerar en mi experimento o en mi fenómeno de las personas que tienen infarto al corazón como consecuencia de la obesidad, otra posible variable que a mí me gustaría analizar sería el de su estado de nutrición. Estado de nutrición. Entonces, el estado de nutrición yo lo puedo ver como una de las causas que provocan que una persona tenga un infarto al corazón. Como es algo que origina mi resultado, es decir, es una variable independiente. Las variables independientes son las que originan el resultado. Entonces, el estado de nutrición puede originar que una persona tenga o no tenga infarto y por lo tanto es una variable independiente en este fenómeno que estamos analizando. Ahora, el estado de nutrición se puede, se puede medir, o en este caso yo estoy pensando que lo medimos como desnutrido, poco desnutrido, nutrición, pero nutrido, pero con algunas deficiencias y completamente nutrido o sano. Entonces, yo no lo estoy, el estado de nutrición no lo estoy pensando numéricamente, sino que lo estoy pensando a partir de cualidades, de cuáles cualidades, pues el nutrido, no nutrido y ese tipo de cosas. Entonces, lo estoy viendo como una variable cualitativo. Y ahora, es ordinal porque sí puedo establecer un orden. Yo puedo establecer el orden de desnutrido, que sería el mínimo. O de hecho, por ejemplo, que 0 sea severamente desnutrido, que 1 sea desnutrido, que 2 sea sano pero con deficiencias y que el 3 sea completamente nutrido. Entonces, al poder establecer un orden en los estados de nutrición o de desnutrición, entonces yo puedo decir que esa es una variable cualitativa ordinal. Ahora, otra posible variable sería el número de días de ejercicio, así lo voy a poner. El número de días que la persona se ejercita. Entonces, y lo mismo, el número de días que una persona se ejercita puede ser algo que provoque que la persona tenga o no tenga un infarto.
Pues yo digo que es claro que sí. Entonces, como es algo que provoca el resultado, es una de las causas del resultado, entonces nuevamente va a ser una variable independiente. Y perdón que yo insista tanto en esto, las variables independientes son las que son la causa de mi resultado. Las que son causas siempre son independientes, las que son resultados siempre son dependientes. Entonces, ahora, el número de días que una persona se ejercita, pues ya lo estoy diciendo desde el inicio, es el número de días, entonces va a ser cuantitativa. Ahora, como estoy pensando en que el número de días que una persona se ejercita, pues ese número de días puede ser 1, 2, 3, 4, y al ser 1, 2, 3, 4 es una variable discreta. Acuérdense, discreta significa que va variando de número en número, 1, 2, 3, 4. Discreta. Ahora, por último, la última variable que yo quiero considerar es, como ya les había dicho hace rato, el porcentaje de colesterol en la sangre. Entonces, el porcentaje de colesterol en la sangre, al ser un porcentaje, se puede medir desde 0% hasta 100%, es decir, se puede medir numéricamente. Y lo mismo, bueno, al poderse medir numéricamente, entonces va a ser cuantitativa, ya para no estarlo repitiendo. Ahora, el porcentaje de sangre también puede ser una causa de mi resultado, es decir, puede ser una causa de que la persona tenga o no tenga infarto, y al ser una causa, pues nuevamente va a ser una variable independiente. Entonces, ya vimos que es cuantitativa, y ahora, si nos fijamos, como es un porcentaje, puede ir variando de poquito en poquito. Una persona puede tener 10%, otra persona puede tener 10.2%, y así. Entonces, al poder establecerse cualquier número entre 0 y 100%, pues entonces es una variable que varía continuamente. Entonces es continua. Entonces, si nos fijamos, ya hemos completado la tabla. Si nos fijamos, estas 4 que están aquí son mis 4 variables independientes. Son las variables a través de las cuales yo quisiera ver si una persona puede tener o no puede tener infarto al corazón, o la relación que hay entre ellas. Entonces, el número de personas con infarto fue mi variable dependiente. Si nos fijamos, estas dos fueron variables cualitativas y estas dos fueron variables cuantitativas. La primera variable cualitativa fue de tipo nominal. La segunda variable cualitativa fue de tipo ordinal. Y lo mismo, la primera variable de tipo cuantitativo fue discreto y la segunda variable de tipo cualitativo fue continua. De hecho, yo hice el ejercicio de tal manera de poner una variable de cada tipo, una nominal, una ordinal, una discreta y una continua, y de tal manera que solo haya un resultado. Cuando uno hace una investigación, lo mejor es solamente fijarnos en un resultado. Si queremos ver 2 resultados, lo conveniente es hacer 2 investigaciones. Entonces, en una investigación, digámoslo así, bien hecha, siempre hay que tener solo un objetivo o un resultado o algo que queremos saber. En este caso, lo que queremos saber es si una persona puede o no tener un infarto al corazón. Ahora, las causas o las cosas por las cuales nosotros nos preguntamos si una persona puede tener un infarto son 4 variables y fueron nuestras variables independientes. Entonces, bueno, básicamente ya terminamos la actividad, porque la actividad consiste en eso, en llenar la tabla, y ya lo hicimos. Y sobre todo, a mí me gustaría que no solamente digamos qué tipo de variables son, sino que una vez que elegimos nuestro experimento o nuestra problemática, expliquemos bien por qué
cada una de las variables, o sea, que expliquemos las causas por las que decimos que una variable es de este tipo o es de otro tipo. Y bueno, espero que haya quedado claro, espero que no haya sido mucho tiempo, como siempre digo, o no sé si siempre, espero no haberlos aburrido y sobre todo que haya quedado muy claro. Hasta luego.